Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión número 12. ¿Nos confirman si logra ver la pantalla correctamente para dar inicio? Sí, buenas noches con todos. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio a la sesión número 12. Colocamos acá nuestro audio respectivo y comenzamos con el tema a desarrollar. Para la semana número 12, según nuestro plan calendario, tenemos en este caso como objetivo revisar el cálculo del volumen en este caso de un sólido, mediante la interacto útil. Mostramos por acá lo que es la agenda de clase. El volumen de un sólido se puede trabajar mediante dos fórmulas. La primera fórmula trabaja con el caso número 1. El caso número 1 se da cuando nuestro sólido únicamente tiene tapa y piso, mientras que el caso número 2 trabaja con otra fórmula un tanto más sofisticada y se daría solamente cuando tenemos tapa, piso y sombra. Escribimos ello para el caso número 1. Principalmente, nuestro sólido va a tener un piso, que es la base sobre la cual se va a construir, y también tendría una tapa que haría el papel de techo y que cerraría nuestro sólido a calcular. Recuerda que el caso número 1 se da solamente cuando hay piso y tapa, mientras que el caso número 2 se da cuando el sólido está por encima del plano XY. El caso número 2 se haría cuando tenemos tapa, piso, sombra. Aparte del piso, en el caso número 2, muy aparte de la tapa del sólido, también vas a tener en este caso lo que es llamado la sombra. La sombra del sólido sobre el plano XY. Recordar en este caso que en el caso número 1, solamente dos elementos. Mientras que en el caso número 2, tenemos tres elementos. Piso, tapa y sombra. Trabajamos un ejercicio para cada uno para el caso 1 y otro para el caso 2, y finalmente algunas recomendaciones y sugerencias para el tema de el CFB. El criterio de la flecha vertical, como se indicó en este caso en esa sesión, consiste en trabajar una flecha vertical. La flecha siempre es vertical. La flecha siempre tiene una colita que está en la parte inferior de la misma, y también tiene una cabecita que es justamente la parte superior de la flecha. Y la idea era que la colita de la flecha toque a una sola curva abajo. Es decir, solamente tenía que haber una curva en la colita y solamente una curvita en la cabecita de la flecha. Procedemos a revisar si se cumple la flecha vertical o no dentro de la región. Lo que deseas calcular es el área de la región R. Dibujamos una flechita vertical, siempre es vertical, siempre se dibuja en el interior de la región, y procedemos a trabajar acá. La cabecita, que siempre apunta hacia arriba, y la colita, que siempre está en la parte inferior, y procedemos a revisar si se cumple este criterio. La colita de la flecha, como se puede apreciar fácilmente, la colita de la flecha se encuentra acá, y no es fácil, no es difícil ver que la colita está justamente en una sola curva. La colita únicamente está en la curva de rojo, mientras que la cabecita de flecha estaría únicamente apoyada a la recta horizontal y igual a 3. ¿Se cumple el criterio? Sí, se está cumpliendo, debido a que la colita únicamente toca la curva de rojo y la cabecita únicamente toca a la recta y igual a 3. Recordar que el criterio de la flecha vertical se relaciona con el caso número 1 de iteración. Caso número 1, por estar ante el criterio de la flecha vertical. El caso número 1 siempre inicia desde un inicio con la letra X para el recorrido. La primera letra siempre va de número a número. Si estamos con el caso número 1, siempre se inicia con la letra X. Caso número 1, iniciamos exactamente con la letra X de número a número. De la gráfica
tenemos que ver dónde inicia el X. Y jóvenes, ¿dónde iniciaría el X? Exactamente según nuestra región data. ¿Dónde inicia la región? Estamos de acuerdo que iniciaría justo en el origen de coordenadas, ¿cierto? Y justo se daría exactamente cuando el X vale 0. ¿Por qué, profesor? Porque es el X del origen de coordenadas. Sí, de esa manera se trabaja el X. Va de número a número, perfecto, Rodolfo. ¿Y hasta qué punto cierra la región? El punto más alejado. Esto es justamente el puntito donde la región termina. Ah, y el X de ese puntito, como se puede apreciar por acá, vendría a ser 9. Máximo valor de X, el origen, 0. ¿Sí? Ese es el mínimo y el máximo sería 9. Recuerda que la primera variable siempre va de número a número. Número a número para la primera variable en la descripción. ¿Sí? Esto se repite hasta el tema de volúmenes para el día de hoy. La siguiente variable con la cual tendría que trabajar sería la letra Y. ¿Sí? El Y va de curva a curva, función a función. Colocamos acá. Recuerda que el Y, la segunda variable, va de curva a curva, nunca de número a número, salvo que la región de integración sea un cuadrado. Y es mayor o igual a la colita. ¿Sí? La colita toca ¿qué curva? ¿Rojo o azul? ¿Sí? ¿A quién toca la colita de la flecha en estos momentos? Toca la raíz cuadrada. Entonces el Y va a ser mayor o igual a la raíz cuadrada de X. Va de una curva a otra curva. Va de la curva raíz cuadrada a la cabecita de flecha. La cabecita toca a la función constante y igual a 3, toca a una recta. Y igual a 3. Planteamos la fórmula del área para integral doble, criterio de la flecha vertical. Área, nuestra región se llama R por defecto. Recuerda que siempre es una integral doble. Primera, segunda, para el área, únicamente se va a integrar a la función unidad. Nada más que la función unidad es lo que se integra para el área. ¿Sí? Las diferenciales son 2. Regresamos. Diferencial, diferencial. ¿Cuál sería el orden de las diferenciales, jóvenes? En el caso número 1, ¿cuál sería el orden de las diferenciales? ¿O hay una regla práctica para saber el orden de las diferenciales? Recuerden que indicamos en la sesión número 10, ¿sí? Cómo se trabajaba el orden de las diferenciales para el área. Era muy sencillo. Recuerda que recorrido de X, recorrido de Y, miras hacia arriba, observa la primera variable, mirando hacia arriba, la primera variable sería Y, diferencial de Y. Luego, diferencial de X, ¿cómo se puede hacer así? Miramos hacia arriba para las diferenciales. Muy bien, recorrido de Y, mayor o igual a raíz de X, y menor o igual a 3, como se puede ver acá. El X va de número a número, de 0 a 9. Primera integral doble para el cálculo del área de una región plana. Observamos, verdadero o falso, jóvenes, la integral doble que tenemos es idéntica a la primera integral doble que vemos acá. ¿Será verdadero o será falso el enunciado que nos brindan en el ejercicio de repasito de colaboración? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo sería este enunciado en esta primera parte? ¿Cómo es idéntico? Verdadero. El enunciado es verdadero por simple inspección. Verdadero. ¿Listo? Repasito completo para el tema de área. Recordad que la otra integral se trabaja con el otro criterio. Trabajamos con el criterio de la flecha horizontal. Esta región tiene la particularidad que trabaja con flecha vertical o trabaja con flecha horizontal. Da lo mismo, porque se cumplen ambos criterios de descripción.
La flecha siempre es horizontal, siempre apunta a la derecha y siempre tiene una colita que va de izquierda a derecha. Colita y cabecita de flecha. Dibujamos una flechita horizontal y vemos si se cumple o no se cumple este criterio. Lo vamos a dibujar de manera exacta. Aquí está la flechita horizontal. Vamos a tocar acá lo que es la colita. Siempre es horizontal. Inicia con la colita y termina con la cabecita de la flecha. ¿Se cumple o no se cumple, jóvenes? La colita, ¿a cuántas curvas toca? En la izquierda. Únicamente estaría tocando a la curva Y. Únicamente toca al eje Y. Y en la colita toca al eje Y. La cabecita tocaría únicamente a la curva de rojito. Va de curva a curva. Inicia únicamente con el eje Y y termina con la parábola de rojito. Se cumple también la flecha horizontal. Esto sería como una tarea para que lo revises y lo compruebes. También se puede trabajar del mismo modo con la flecha horizontal. ¿Alguna consulta, jóvenes? Con el desarrollo del ejercicio de repasito, ¿todo bien? ¿Nos confirman? Muy bien. Damos inicio, mencionamos el objetivo para el día de hoy. Bueno, el día de hoy nos hemos trazado eh, que seas capaz de calcular el volumen de un sólido mediante integración doble. Si bien hay fórmulas para el volumen, nosotros trabajamos con volúmenes o con sólidos no conocidos, no triviales. No trabajamos con esferas, no trabajamos con cilindros, trabajamos con nuevas figuritas y para ello se hace necesario el calcular estos elementos mediante una integral doble que revisamos el día de hoy. Integral doble, mencionamos la aplicación. El tema de volumen es muy importante. Digamos que deseas fumigar un edificio. Lo primero que tienes que hacer es saber cuál es el volumen del edificio. Sabiendo ello, vas a tener que calcular los requerimientos técnicos, de repente por ahí el costo del elemento químico, pero principalmente calcular el volumen del sólido. El sólido puede ser de repente un edificio. El edificio puede ser un sólido, correcto. Es un edificio y la forma del sólido sería un prisma rectangular, cuadrangular o de repente un prisma oblicuo. De repente deseas calcular el volumen de un tanque de agua. Se calcula mediante integral doble. O el volumen de la cúpula de una iglesia o simplemente de la misma iglesia. El depósito de un granero. Si estás por ahí con el tema de los graneros, también puedes calcular el volumen de un granero, el volumen del reservorio o el volumen de toda figura de forma redondeada. Saberes previos, solamente como requerimiento, el volumen de un cilindro clásico, el volumen de un prisma rectangular clásico, es lo que se tendría que revisar como detalle previo, ¿sí? Siempre bueno ir revisando los temas previos, ¿sí? De la sesión. Borramos. Caso número 1. Solamente son dos casos para el tema del volumen. El caso número 1 es el caso más sencillo. El sólido va a ser llamado S. Recordad que cada vez que trabajemos con la letra S, el día de hoy, sería el sólido limitado en el espacio tridimensional, limitado por piso, limitado por tapa, limitado por paredes. La idea es que tu sólido se encuentre completamente encerrado por paredes, piso y tapa. Ese sería el sólido con el cual vamos a trabajar nosotros, en este caso, en la ilustración. El sólido S sería esta figurita. Ese es el sólido que vamos a trabajar y vamos a calcular su volumen. Consulta, jóvenes.
Indicamos que el caso número 1 trabaja solamente con 2 elementos. Los elementos que trabaja el caso número 1 vendrían a ser 2. El primer elemento sería la tapita. El segundo elemento, el piso. Bien, viendo la figura, ¿quién sería la tapa o techo del sólido? ¿Se logra ver quién sería la tapa? La tapa o el techo del sólido S, tal cual se ve en la figurita. ¿Quién sería la tapa? ¿Quién sería el piso, la base de este sólido S? De ahí se parte para poder trabajar el volumen de un sólido en el espacio tridimensional. Entonces por acá se podía ver fácilmente que la tapita, que el techo del sólido S vendría a ser la figura, la sábana, la superficie de color celeste. Es decir que el techo, la tapa, sería la gráfica de la función f. No te olvides que en el caso 1, la tapa es la misma función f con la cual vas a trabajar. Es decir, la tapa sería la función f que se encuentra en el gráfico. Tapa, la función f. El piso es la base, y el piso aquí vendría a ser, principalmente, el piso sería la región D para este sólido del espacio tridimensional. O sea que acá el piso vendría a ser la región D. No se olviden que en el caso 2 solamente hay tapa, solamente hay piso, nada más para poder encerrar el sólido S. Las paredes sí se sobreentienden así. Las paredes aquí, porque están cerradas, vendría a ser esta pared, ¿sí? Perpendicular al piso. Esto encierra completamente ya tu sólido. Aparte el piso, aparte la tapa, tienes ahí las paredes que siempre van a encajar y siempre van a encerrar a tu sólido. Profe, ¿hay una pared adicional? Por supuesto, la pared perpendicular al piso que nos recibe. Lo primero que vemos es esta pared que estamos dibujando. Las paredes no nos interesan, solamente el piso y la tapa, que es lo que cubre arriba y lo que cubre en la parte inferior. Tapa, piso. El volumen, en el caso número 1, en términos prácticos, vendría a ser lo siguiente. Volumen, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es el volumen de este sólido. Ya está. Bien, en términos prácticos, el volumen se calcula de este modo. Volumen, el sólido se llama S, sería una integral doble, y lo que vas a integrar en el caso número 1 sería la tapa. Integral doble de la tapa, el techo del sólido, sobre el piso. La región de integración va a ser el piso del sólido. Cierras con una diferencial de área y luego reemplazas. Eso sería en este caso el volumen. La tapa, tú sabes que la tapa es la gráfica de la función f. Y el piso no es más que la región D. Haciendo ese cambio, tienes ahí el volumen del sólido que tienes en la parte izquierda. Esta formulita se calcula y se deduce de esa manera. Lo que integras es la tapa, ¿sí? Lo que integras es la tapita. Y se integra sobre la región D, que es el piso del sólido. Y jóvenes, ¿alguna consulta con el caso número 1 para el cálculo del volumen? ¿Se entendió la idea? ¿Nos confirman? ¿Todo ok? Vamos a trabajar un problema número 1, un problema tipo práctica, pero para el caso número 1 de manera inicial. ¿Alguna consulta? Si no hay ninguna consulta, pasamos al problema número 1 de aplicación para el día de hoy. Sí, volumen es complicado. ¿Tiende a ser en este caso extenso? Sí, pero no complicado. Vamos a revisar el problema número 1 a continuación. Hacemos el borrar de pizarra e iniciamos
con el desarrollo de los ejercicios. Problema número 1, te piden volumen. Coloco el objetivo para este ejercicio número 1. Ya no deseo área, ahora deseo el volumen de un sólido. Coloco lo que me piden volumen. Me están viendo volumen. El volumen se calcula siempre con 3 pasos, principalmente 3 pasitos para el cálculo de volumen. 3 pasitos o 3 golpes. Paso número 1. El paso número 1 para el cálculo de volumen vendría a ser una gráfica en el espacio tridimensional. Siempre se va a graficar en R3, siempre se va a graficar en el espacio, el sólido gráfico. Extraemos nuestro sistema de ejes clásico, eje Z, eje Y, eje X. Le damos nombre a cada eje, rótulos. Muy bien, para acá. Y finalmente, el eje Z, que es el vertical. Paso número 1, la gráfica del sólido a trabajar. Procedemos a graficar el sólido. Te indican que está encerrado por un plano. Eso es dato. Te indican que está acotado, está encerrado por un planito. La ecuación del plano que te brindan sería esto. Esta es la ecuación del plano, dato para este ejercicio. Está acotado por un plano. Voy a graficar el plano. ¿Sí? Como me indican que es plano, básicamente ya sé cuál es la identidad de esa superficie plana. Dibujo el planito previamente. Ecuación del plano. Z, 6, menos el doble de X, menos la variable Y. Te hablan del primer octante. Recuerda que cada vez que te indiquen primer octante, quiere decir que solamente vas a trabajar con la parte positiva de cada eje. Primer octante. El primer octante es indicativo de que solamente vas a trabajar con la parte positiva de X, con la parte positiva de cada eje del sistema. Es decir, vas a trabajar únicamente con el Z más, con el Y más y con el X más. No puedes irte para la parte negativa porque el dato es primer octante. Colocamos acá el dato, primer octante, primer octante. Recuerda que primer octante quiere decir todo positivo para cada eje, ¿sí? Esa es la idea y el dato del primer octante. Te están indicando solamente parte positiva de cada eje para poder dibujar correctamente el sólido. Ya está. Eso quiere decir que mi gráfico no puede ir para el X negativo, no puede ir para la izquierda y no puede ir para abajo, porque solamente estoy con parte positiva de cada eje. La gráfica de un plano en el primer octante se calcula tabulando, ¿sí? Hallando los cortes con cada eje. Cuadrito doble entrada. Colocamos acá las 3 variables de los 3 ejes. X, Y, Z. Van a haber 3 puntos de corte como mínimo. Anulamos variables 2 a 2 para hallar los cortes con los ejes. Corte con el eje Z para Z, por teoría X0 y Y0. Si el X vale 0, si el Y vale 0, Z sería 6. Seguimos. Si el corte con el eje Y ahora, corte con el eje Y, hago X igual a 0, hago Z igual a 0 y procedo a hallar el valor de Y. X0 se anuló, Z0 se anuló, Y valdría 6. Siguiente, anulamos o queremos el corte con el eje X. Corte con el eje X, para hacer el corte con el eje X, anula Y, anula Z, Y0, Z0, X tendría que ser 3 necesariamente. Puntos de corte del planito. Recuerda que el plano con 3 variables, en el primer octante,
es lo más fácil de graficar. Corte en Z en 6. Puntito, acá está justamente el corte en 6 que acabas de hallar. Corte con Y en 6 también. Punto 6. Corte con X, 3. Los 3 puntos de corte se hallaron. Como es plano, vas a tener que unir mediante segmento de recta. Del 3 al 6, segmento de recta. Del 6 al 6, segmento de recta. Y finalmente, ubicamos 3 con 6 y lo vas a unir. Recuerda que la gráfica de un planito en el primer octante siempre es una placa triangular. El plano con 3 variables siempre es una placa triangular en el primer octante en nuestro ejercicio. Eso sería justamente el planito que acabas de graficar. Es una placa triangular. Z, 6, menos el doble de X, menos la variable Y. Bien, jóvenes, también indican que está limitado por el plano XY. El plano XY es el piso. Entonces, acá ya está el sólido completamente determinado. Le das el nombre que indicamos que sería el sólido S. Para este sólido S, ¿quién sería el piso y quién sería la tapa para poder hallar el volumen? Y jóvenes, ¿quién sería la tapa para este sólido? La tapa, el techo. ¿Quién sería la tapa, jóvenes? La tapa sería la placa triangular. Y la placa triangular es justamente el planito que hemos graficado. Z, 6, doble de X, menos Y. La tapa es la placa de rojo. El piso, ahora el piso vendría a ser, el piso es justamente la placa triangular, pero en la base. El piso es la sombra. Esto sería el piso, y el piso lo vas a nombrar con una letra. Si el sólido es S, entonces que el piso sea la región R. El piso que sea justamente la región R. Con eso ya tienes el paso número 1 completo. Lo demás es trabajar con paciencia y de manera pausada. Paso número 2. El paso 2 es la proyección. La sombra del sólido sobre el plano XY. Proyección. Proyección o sombra es lo mismo. Proyección, también llamada la sombra del sólido S. Voy a repetir lo mismo que sucede en el piso, porque la proyección siempre es en el plano XY. Replico todo lo que pasa. Sistema de ejes. ¿Listo? En la base, en el piso, en el eje X, el corte se da en 3. Puntito, 3. En el eje Y, el corte es en 6. Punto 6. Lo une con una pequeña recta que une 6 con 3. Esta recta es la misma recta que une 3 con 6 en la base. Es la misma. Pinto, voy a pintar la proyección, que es justamente esta región triangular. Solamente que lo voy a trabajar por separado para analizarlo. La región es R, tal cual, es la misma región. Bien, flecha vertical o flecha horizontal, ¿cuál sería más conveniente para esta plaquita? ¿Sí? Por comodidad, flecha vertical. Verifico, la cabecita únicamente toca a la recta de rojo, se cumplió. La colita únicamente toca al eje X, se cumple la flecha vertical. Criterio de la flecha vertical. Caso número 1, cuando estamos con la flecha vertical, es el caso número 1 de área. ¿Sí? Sesión pasada, el caso número 1, inicia con qué letra su recorrido. El caso número 1, jóvenes,
¿Con qué letra se inicia siempre? En todos los casos, por teoría. Caso número 1, por la flecha vertical. Pero ahora, ¿con qué letra se inicia el caso 1? Siempre con X. Siempre inicia con X. En el caso número 1, de número a número, iniciaría en el origen de coordenadas, que es 0, y termina en el 3. Primero de número a número, completo. Siguiente, de curva a curva. ¿De dónde a dónde iría la letra Y? Si es de curva a curva, mayor o igual a la colita, y la colita está en el eje X, y el eje X tiene como ecuación Y igual a 0. Esa es la curvita con la cual trabajas. Menor o igual a la cabecita. La cabecita toca la ecuación de recta. El camino largo sería ya la forma punto pendiente para hallar la ecuación de recta. Pero hay una forma práctica para hallar su regla de correspondencia de manera rápida y en una sola línea. Lo que tienes que hacer es hacer z igual a 0 en el plano. ¿Sí? Porque esa recta forma parte del plano. ¿Sí? Hacemos z igual a 0 en el plano dato. ¿Cuánto vale z? Cerito. 0 igual a 6 menos 2x menos y. Y despejas de acá el y. Y sería 6 menos 2x, ecuación de recta. Con ello, la ecuación sería 6 menos el doble de x. Menor o igual a la recta de color rojito, la segunda variable a trabajar. Siguiente, paso número 3, planteamiento de la integral doble para el volumen. Simplemente el paso 3 sería un planteamiento básico de, el volumen. Trabajamos paso número 3. Planteo el planteo sería volumen del sólido S, primera, segunda, se integra la tapa sería justamente el planito, o sea, vas a trabajar únicamente con el plano para la función integrando, porque la tapa es justamente el planito que tienes acá, pero con el Z despejado. Integramos la tapa, dos diferenciales, primera, segunda, el orden sería dy de x, primero y, luego x, y es mayor o igual a 6 menos el doble de x. Bueno, sería de 0 a la recta, sí, porque es de menos a más. Mayor o igual a 0, menor o igual a 6 menos 12. El x vale 0,3. Terminas el ejercicio de volumen. Se asume que el examen trabaja la primera mano y la segunda a calculadora. Sí, chicos, revisen el procedimiento para el cálculo de un volumen de sólidos. Si hay alguna consulta, lo comparten a través de los comentarios en estos momentos. Damos unos minutos para que tomen nota del volumen del sólido en el caso número 1, que es el caso más sencillo.
Y bien, chicos, ¿alguna consulta? ¿Todo bien? A ver, un minuto más para pasar al segundo caso de volumen de sólido. ¿Sí? Revísenlo. Mis jóvenes, pasamos al caso número 2. El caso número 2 se da cuando tienes tres elementos. El primer elemento que trabaja el caso número 2 corresponde a la tapa. El sólido va a tener siempre tapa para el caso número 2. Siempre va a tener, aparte de la tapa, piso. Y por último, el elemento que se le agrega para el caso número 2 corresponde a la sombra. El piso y la sombra ahora van a ser dos elementos distintos y la particularidad del sólido S que tenemos por acá es que este sólido va a estar flotando, va a estar siempre por encima del plano XY. Observar que si el sólido es S, su tapa, el techo, vendría a ser justamente la gráfica de la función F. Esto de acá vendría a ser la tapa del sólido en cuestión. Tapa, la tapa sería justamente la gráfica de la función f. Tienes un piso, el piso sería la gráfica de la función g. Es un tronco de sólido. Esto sería el piso del sólido. Y el piso del sólido coincide con la gráfica de la función g. Piso y luego la tapa. Las paredes se van a obviar. Se asume que hay paredes, pero las paredes no nos interesan para el análisis. La sombra sería justamente la región D. Piso y sombra van a ser cosas distintas para el caso número 2. Tapa, piso, sombra. Caso número 2. Y la fórmula para calcular el volumen del sólido sería la resta entre tapa y piso. En términos prácticos, el volumen del sólido S, integral doble
lo que vas a hacer aquí es hacer integral doble de la tapa. Vas a integrar la tapa, le vas a quitar el piso, lo acompañas de la diferencial de área y lo trabajas sobre la sombra. La integral doble es ligeramente un tanto superior, tiene más términos para poder hacer la integración. Y jóvenes, ¿alguna consulta acerca de el caso número 2? Siempre va a haber un vacío entre el sólido y el piso. Por ejemplo, acá hay un espacio vacío entre el sólido S y la sombra D. Siempre hay un vacío para el caso número 2 de volumen. Vacío entre el sólido y el plano XY y la sombra. ¿Alguna consulta con el desarrollo del ejercicio o de la parte teórica del caso 2? ¿Todo bien, jóvenes? Nos confirman para pasar al primer ejercicio del caso 2. Si no hay ninguna observación, pasamos al caso número 2. Caso número 2, pero ahora como ejercicio aplicativo. Te piden, te están viendo el volumen del sólido. Piden volumen. Lo primero que tengo que hacer es ponerlo el objetivo. Me están pidiendo calcular el volumen de un sólido. No sé si es caso 1 o caso 2, pero no escapa, porque solamente son dos casos, los que se ven para el tema de volumen. 3 golpes, 3 pasitos siempre para trabajar volumen. Paso número 1, gráfico del sólido en el espacio tridimensional. El paso número 1 siempre es graficación del sólido. Gráfico, un pequeño gráfico de manera adecuada en el sistema de ejes. Colocamos y dibujamos el gráfico. Le damos rótulo para cada eje, nombre. ¿Listo? No te hagan nada el primer octante. Se asume que puedes tomar la parte negativa de Z también porque no hay ninguna restricción. Parte negativa de Y también se podría usar. Y el X negativo también estaría listo para usarse. Te indican que está limitado superior por una superficie S. Recordar catálogo de paraboloide. Hay catálogo para el tema de paraboloide. Catálogo. Dibujo acá la superficie, la ecuación del paraboloide, porque estamos para el catálogo del paraboloide. Paraboloide. Su ecuación siempre es la misma. Z, el número fijo A, constante B, suma de cuadrados de X con Y. Paraboloide. Pero recuerda que tu paraboloide tiene otra forma. Vamos a hacer aquí la corrección y vamos a agregarle un 2 acá para que sea uniforme, ¿sí? Esa es una pequeña observación. Vamos a hacer la corrección, agregar el 2 al X cuadrado. Copio y simplemente voy a comparar. Z, 4 libre, factorizo el menos 2 y luego comparo con el paraboloide. El primero es la teoría, el segundo es lo que te están pidiendo graficar para el sólido. Por comparación, la letra A vendría a ser básicamente el término libre, A valdría 4. Eso es por comparación. La letra B, por comparación, sería menos 2, comparándolo simplemente arriba y abajo. B sería menos 2. Planteamos un pequeño gráfico del paraboloide. El paraboloide se grafica del siguiente modo. Sistema de ejes.
Nombre para cada eje. La letra A es el corte con el eje Z. Este es el corte con el eje Z. Si es 4 positivo, se asume que está en la parte positiva del Z. El A es el corte 4. El B igual a negativo. Si es negativo, hacia abajo. Si es positivo el B, hacia arriba. Lo mismo que pasaba con parábola. Yo sé ahora que esto de acá tiraría para abajo para que se forme el paraboloide. Sí, entonces eso mismo lo voy a hacer acá. Puntito. Y aquí estaría el corte con Z, que es el valor de A, para saber exactamente qué figura se formaría en el piso. Recuerda que acá hay un sombrerito, yo sé que va a bajar porque el B es negativo. Hago Z igual a 0 en el paraboloide. ¿Sí? Si Z es igual a 0 en el paraboloide, opero, manejo algebraico, sería el doble de x cuadrado más y cuadrado igual a 4, mitad, mitad. Obtengo la ecuación de una circunferencia. Esta circunferencia es la que se dibuja en la parte inferior. Esto se graficaría en el plano. Circunferencia de centro en el origen y radio raíz de 2. Circunferencia. Profe, ¿cuánto vale su raíz? Su radio, raíz de 2 para cada eje. Y como tú sabes que es un bracito que se va para abajo, simplemente lo vas a unir. Paraboloide completado. El paraboloide tiene forma siempre de proyectil o de algo punteado. Paraboloide, listo. Fue trabajado con el catálogo de paraboloides. ¿Alguna consulta hasta el momento, chicos? ¿Todo bien? Con el tema del paraboloide. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Revísenlo. Continuamos. Si no hay ninguna consulta con el paraboloide, vamos acá, consulta. ¿Todo bien? Perfecto. Gráficas el plano Z igual a 2. Teoría, Z igual a 2 es un planito que corta el eje Z en 2 y es dibujado por encima del plano XY. Ubicas el punto, ubicas el 2 y graficas un plano que corta el eje Z en 2 y es superior por encima del plano XY. Planito perpendicular al piso a una altura de 2. Plano. La intersección de un plano perpendicular, vertical, con un paraboloide, se genera o da origen a una curva. O sea, la intersección acá vendría a ser una curvita a una altura de 2 en el eje Z. La intersección. Ahora, esta intersección, recuerda que ya da origen también al sólido. El sólido sería S, el sólido S tiene tiene como piso este disco. A esta curva sería justamente su piso. Ese es el piso. Y la tapa sería este paraboloide que estamos dibujando por acá. Tapa. Y la sombrita, la sombra es la parte más ancha del sólido proyectada. La parte más ancha del sólido es justamente esta curvita que está acá. La proyectas contra el piso. La sombra de esa
de esa curvita se va a pintar en el piso. La sombra siempre se dibuja en el piso. Pinto. Sombra. Sombra, piso y techo. Con esto estamos ante el caso número 2 del cálculo de volumen. Caso 2, porque tienes 3 elementos. Tienes acá el piso, tienes la tapa y también tienes la sombra en el plano XY. Caso número 2. Casito número 2. Paso 2, proyección del sólido contra el plano XY. Paso 2, proyección. Proyección o sombra en sí. Sobre el plano XY, pues es decir, vas a graficar solamente el plano XY para analizar. Procedemos a hacer el gráfico. Plano XY. Dibujamos la sombra o la proyección del sólido. La proyección del sólido sería justamente este disco. Eso es la sombra. Vamos a tener que graficar nuevamente la sombra por separado. Sombrita, parte superior, parte inferior. La proyección justamente es este disco. Lo pintamos de mismo modo. Proyección o sombra. Caso 2. El nombre de la sombra, R. ¿Listo? La curva que tienes acá, esta curvita, vendría a ser esta curva y es igual a la curva de arriba. Esta curva de acá se generó por intersección de dos superficies. Vas a tener que igualar las ecuaciones de paraboloide y plano para saber cuál es la ecuación de esta curva. Ecuación de paraboloide. Ecuación del plano, que es con el cual se va a intersectar. Al igualar todo, se obtiene una circunferencia. ¿Sí? Una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Basta con que lo identifiquen y lo verifiquen, jóvenes. 4, doble, suma de cuadrados de x con y, 2, pasa a restar, pasa a sumar, la suma de cuadrados, 1, pero recuerda que esta circunferencia tiene dos valores para poder ser descrita, como más y como menos. La parte superior sería el y despejado de la ecuación. De aquí despejo el y lo coloco en el bracito superior. Vamos a trabajar dos arcos mediante el despeje de y. Primer arco de celeste. Segundo arco de verde. Curva, curva. La primera, si tú despejas acá el y, con el doble signo, sería el siguiente. Positivo, negativo, raíz cuadrada, 1 menos x cuadrado. Es decir, la parte superior sería la raíz con signo más. Y es igual más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La parte inferior con el menos raíz sigue siendo la circunferencia, pero lo estamos trabajando como dos valores distintos para y. Caso número 1, caso número 2,
¿Qué flechita te conviene? Te conviene la flecha vertical, apuntando hacia arriba siempre. La colita únicamente toca a la curva celeste y la colita únicamente a la curva de verde. Caso número 1, criterio de la flecha vertical. Caso número 1. ¿Listo? El caso número 1 inicia siempre de X a X, mayor o igual, menor o igual. ¿Qué valorcito le correspondería a él según su ecuación? Menos 1. ¿Hasta qué valor? Hasta 1. Sería de menos 1 a 1 el recorrido de X. Lleva de curva a curva, mayor o igual a la raíz negativa menos raíz, mayor o igual a la raíz negativa y menor o igual a la raíz positiva, más 1 menos X cuadrado. ¿Listo? Recuerda que esto no es parte de la raíz, es menos raíz. Paso número 3, dibujar o plantear la integral doble solicitada. Vamos a trabajar ahora lo que es la integral doble. Todavía no acaba el ejercicio. Paso 3, planteamiento. O básicamente planteo, ¿no? Que el planteo mediante la integral doble. Planteo. Volumen del sólido. Integral. Integral. Como hay tapa, piso, sombra, caso 2 para volumen. Caso 2. Porque estamos con tapa, piso, sombra. La tapa es el paraboloide, copias el Z de la tapa. 4. Menos el piso es Z igual a 2. Esa sería la idea para el cálculo de volumen. Le voy a quitar presentación unos segundos para poder trabajarlo adecuadamente. Muy bien. Diferencial de área y las integrales respectivas convenientemente. Continuamos. Lo protejo con un paréntesis. Diferencial de Y, diferencial de X. El Y va de dónde a dónde, de raíz negativa a raíz positiva. Suele ser en este caso un cálculo ligeramente pesadito. Se va hasta la raíz positiva o más raíz. El X va de menos 1 a 1. Terminas ese ejercicio. Recordar que la primera integral siempre va de número a número, nunca de función a función. Caso contrario, no se tendría resultado final. ¿De jóvenes? El resultado del volumen del sólido. Sí, tareita para ustedes. 1 minuto para que lo revisen y pasemos a la parte práctica de la sesión para el cálculo del volumen de un sólido. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Yo me quedo acá unos minutos y luego continuamos ya con la parte práctica de la sesión.
Bien, chicos, pasamos a la parte práctica. No olviden que cuenta con con el tema del programa GeoGebra para poder trabajar sus gráficas y, en este caso, avanzar más rápidamente. Al momento de trabajar sus evaluaciones próximas, también tener en cuenta que la próxima evaluación, la calificada número 2, será en la semana 15. Si nos encontramos en la semana número 13, luego comentamos también el detalle de la reprogramación. Bien, los dejo unos minutos trabajar. Van a trabajar el ejercicio número 1, el ejercicio, y lo van a colgar en el foro de consultas de la sesión o de la semana número 12. Trabajan el ejercicio planteado en esta parte. Unos minutos para que lo trabajen. Vamos a revisar si se parece o no se parece al anterior. No, perfecto. Si lo cuelgan en el foro de consultas y nos informan si hay alguna duda o inquietud con el problema número 1 que se está dejando para el foro de consultas durante estos minutitos que quedan.